¿Qué tal, queridos amigos y hermanos que se conectan a través de las diferentes redes sociales? Que Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Isaac del Águila y estaré acompañándolos en este día, en el inicio de este seminario, esta serie de temas que se va a tocar, que llevan por título El pacto eterno, las maravillosas promesas de nuestro Dios. Esta es una serie de programas que llega gracias al ministerio Contemplando la Cruz. Así que, queridos hermanos, ahí donde están para poder iniciar con este maravilloso estudio. Y antes de iniciar, te invito a que puedas compartir este programa, que puedas compartir este tema con tu iglesia, grupos pequeños, con algún amigo, para que pueda llegarle las buenas nuevas de salvación. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos para poder elevar una pequeña oración. Vamos a orar. Amante Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, en este momento, Señor, pedimos, Padre, que tú puedas dirigirnos en el estudio de tu santa y divina palabra. Aquella persona que, Señor, está al otro lado de la pantalla, tú puedas, Señor, bendecirlo, Padre, con las buenas nuevas del Evangelio. Te pido, Señor, que nos puedas acompañar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, queridos hermanos, antes de iniciar es muy importante tener una Biblia a la mano, así que si no tienes tu Biblia a la mano, te invito a que puedas buscar tu Biblia porque vamos a usar mucho de la palabra de Dios en este momento. Así que vamos a empezar con el estudio de esta noche, yéndonos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Vamos a irnos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que sea para todo el pueblo. Qué hermoso texto, ¿verdad? Humildes pastores que cuidaban en la noche, que estaban trabajando en las llanuras de Belén, obviamente se asombraron al ver la presencia de un ángel. La gloria del Señor envolvía a este ángel y esos temores, esos miedos fueron apaciguados por la palabra del ángel que le dijo: no temas. No solamente le dijo no temas, sino también que os traigo buenas nuevas, os traigo nuevas de gran gozo. Las palabras nuevas o buenas nuevas vienen del griego, o en otros lugares se traduce como evangelio, las buenas noticias. Por lo tanto, debemos entender, y podemos entender según lo que hemos leído en la palabra de Dios, que este mensaje que traía el ángel a estos humildes pastores era un mensaje que traía y que trae gozo. El evangelio es un mensaje que trae gozo. El libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cristo, dice la palabra de Dios, que fue ungido con óleo de alegría, dice el libro de Hebreos 1:9. Y Él proporciona a sus hijos aceite de gozo en lugar de luto. ¿Dónde dice esto? Isaías 61:3. Aceite de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ahora, el ángel mismo dijo que este mensaje era un mensaje de salvación. Como podemos ver, ¿no? Os ha nacido en la ciudad, dijo aquel ángel en Lucas, un Salvador, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. El ángel había anunciado a José ya previamente el nacimiento del niño Jesús. ¿Y qué le dijo? Vamos a irnos al libro de Mateo, vamos a irnos a Mateo capítulo 1, versículo 21, y vamos a ver cuál fue el mensaje que este ángel le dio a José. Y le darás a luz, y le dará a luz, perdón, un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El mensaje del evangelio es un mensaje de salvación del pecado. Ahora, el mensaje del evangelio y el evangelio abarca a todo el mundo. El libro de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, ¿no? Porque de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es garantía suficiente para todos nosotros, que el evangelio enfatiza a todo que el evangelio debe llegar a todo el mundo. El evangelio, como acabamos de leer, fue llegado a esas personas humildes, mostrándonos que no hay distinción tanto como para ricos como para pobres. El evangelio va a un alcance mucho más allá de una educación formal. El evangelio es un evangelio escrito para todos. El propio Cristo nació y creció en medio de la mayor pobreza. Él predicó el evangelio a los pobres. Por eso dice el libro de Marcos 12:37, la gran multitud del pueblo le oía de buena gana, puesto que lo que él presentaba era para la gente común. También llegaba la gente adinerada, la gente que tenía bienes y todo ello, pero en primer lugar era para la gente común, y esto constituye la mayoría del mundo. No hay duda alguna de que se trata de un evangelio de un alcance mundial. Si bien el evangelio era primeramente para los pobres, no es algo mísero o carente de nobleza. Cristo se hizo pobre a fin de enriquecernos, como dice el libro de 2 Corintios capítulo 2, versículos 8 al 9. Ahora, el gran apóstol que fue escogido para dar el mensaje a reyes, a grandes autoridades, gobernantes, a los grandes hombres de la tierra, estando en la expectativa de visitar la capital del mundo en Roma, él pronuncia las siguientes palabras. Vamos a irnos al libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Y vamos a ver qué dice el libro de Romanos 1:16. Vamos a ver qué dice Pablo del Evangelio. Romanos 1:16 dice de la siguiente manera, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es el poder de Dios. Ahora, si nos damos cuenta, el poder es algo que todo el mundo procura tener. Hoy en día todos quieren tener poder. Algunos lo buscan a través de riquezas, buscan amasar todo tipo de riquezas, tener bienes, tener muchas cosas, y para ellos eso es tener poder. Otros hoy en día lo vemos, ¿no? Muchas peleas en el tema político con el fin de querer poder tener el poder. Otros lo tienen en diferentes actividades como la cantidad de conocimiento, la erudición, con el único fin de poder tener el poder. El objeto o el objetivo del hombre en este mundo mayormente suele ser eso, tener poder, poder de cualquier clase, pero tener poder. Y hay algo que ha producido una inquietud en el corazón de todo hombre y es eso, es en el anhelo insatisfecho de no poder llegar a tener ese poder. La loca ambición de tener poder lleva a mucha gente, a muchas personas a pisotear muchas veces los derechos de otros, a pisotear a una persona, pasar por encima de esta con el único fin de que de poder tener poder. Pisotear a sus semejantes, todos en la incesante procura de tener poder. No es que Dios haya puesto en el corazón el anhelo de tener un poder de esta manera. No es que Dios haya puesto en el corazón el anhelo de querer tener el poder pisoteando a los semejantes, no. La búsqueda de este poder es la perversión de ellos. Satanás, todo lo que Dios crea, todo lo que Dios hace, Satanás busca pervertirlo. Dios sí desea que el hombre tenga un poder, pero es el poder del cual Pablo está hablando. Ninguna de las cosas que el hombre busca ordinariamente trae el poder de Dios. Aquel que implantó ese deseo en el corazón de poder tener el poder de Dios es el mismo que lo puede dar. En el libro de Ageo capítulo 2, versículo 7 dice de Cristo que Él es verdaderamente el deseado de todas las gentes. Es lo que anhelarían las naciones.
Aunque pocos lo reconozcan o pocos hallen en él reposo y satisfacción, el Evangelio es para todo el mundo, a todo mortal que busca el poder. Dios lo llama y le hace una invitación a encontrar el poder de Dios. Salmos 34, 8 al 9 dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y en el libro de Salmos, capítulo 36, versículo del 7 al 8, dice la siguiente manera, y miren lo que dice aquí. El libro de Salmos, vamos a irnos al libro de Salmos, capítulo 36, versículos del 7 al 8. Salmos 36, del 7 al 8, dice de la siguiente manera, miren, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. ¿Ah? Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán plenamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás en torrente de tus delicias. La palabra de Dios es clara. La invitación es para todos, que vengan y gusten de la misericordia de nuestro Dios. Poder es lo que los hombres desean en este mundo, y poder es lo que el Señor desea que tengan, pero no un poder como el mundo muestra en realidad, sino que este tipo de poder es un poder que restaura, es un poder que salva. Mientras el mundo busca un poder que la mayoría y siempre los lleva a la ruina, Dios quiere darles un poder que salva. Y ese poder es el poder del Evangelio. Ahora vamos a ver cuáles son las naturalezas de este poder y así poder descubrir a plenitud el Evangelio. Vamos a irnos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 7. Vamos a irnos al libro de Apocalipsis y ya muchos saben a qué nos estamos acercando, al mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces nos damos cuenta aquí que este evangelio que acabamos de leer en los primeros textos, este evangelio eterno tiene una dimensión mundial, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Prestemos mucha atención ahora al versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios, miren el mensaje de este ángel, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y noten aquí, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Tenemos aquí claramente entre nosotros el hecho de que la predicación del Evangelio, ¿en qué consiste? En el versículo 7 lo dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo que la palabra del Señor nos muestra aquí, que el Evangelio eterno engloba ¿qué cosa? Adorar a aquel que hizo todas estas cosas. Consiste el Evangelio eterno en predicar a Dios como el creador de todas las cosas y en llamar a los hombres a que lo adoren, como dice el libro de Apocalipsis. Eso corresponde a lo que hemos leído en la epístola a los Romanos. ¿Qué decía Romanos 1:16? El Evangelio es poder. ¿Ven? Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Estamos aprendiendo algo más acerca de la naturaleza del poder de Dios. Cuando el apóstol se refiere a los paganos, ¿y qué les dice en Romanos 1:19? Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y deidad. Y vamos a ver qué dice el versículo 20, miren. Vamos a ver aquí. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, miren lo que dice acá.
ese poder creador, dice en el versículo 20 de Romanos 1, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusas. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo puede presenciar el poder creador de Dios. El poder de Dios el poder creador es un poder visible. Y dado que el Evangelio es poder de Dios para salvación, queda demostrado que el Evangelio es la manifestación del poder creador para salvar al hombre del pecado. Pero hemos visto que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación de Cristo. Hemos visto eso. El Evangelio consiste en la predicación de Cristo y Cristo crucificado. ¿Y esto qué tiene dilación con el poder creador de Dios para salvar al hombre y el Evangelio de Cristo y Cristo crucificado, que Pablo dice que es el Evangelio? Vamos a ver 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 y 18. Miren lo que dice aquí en el siguiente texto. 1 Corintios 1, 17 y 18. Miren lo que dice acá. No me envió Cristo ¿a qué? A bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz, ¿qué dice? Es locura para los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Hermoso texto. El poder de Dios dice en este texto que es la cruz de Cristo crucificado. Predicar acerca de la cruz de Cristo, que para muchos es locura, para los salvos o para los que se salvan, es el poder de Dios. 1 Corintios, ahí mismo, vamos a irnos al versículo 23 y versículo 24, dice así. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras versiones dice, ¿no? Cristo es poder. Cristo, poder de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo mencionó en 1 Corintios, vamos a irnos a 1 Corintios, al capítulo 2 ahora, el versículo 1 y 2, miren lo que dice aquí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. La predicación de Cristo y de Cristo crucificado es la predicación del poder de Dios. Por lo tanto, es la predicación del Evangelio. Y ya que el Evangelio es el poder de Dios, eso está en la perfecta armonía de decir que el Evangelio consiste en predicar y presentar a Dios como el creador de todas las cosas. Y Cristo como aquel en quien fueron creadas todas las cosas. ¿Dónde dice esto? Vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 1. Y aquí vamos a ver la relación o la conexión que hay entre creación y redención. Porque como hemos visto en Apocalipsis, el Evangelio eterno es llamar a la humanidad a adorar al Creador. Pero hemos visto también que el Evangelio es predicar a Cristo y este crucificado. Y hay una conexión entre estos dos temas. Vamos a verlo. Libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y muy bien, qué bueno que estén acompañándonos con su Biblia. Eso es muy importante para los estudios que vamos a ir teniendo. Juan capítulo 1 dice de la siguiente manera, vamos a leer el versículo 1 primero. En el principio era el verbo, hablando de Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a irnos al versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Vamos a bajar al versículo 10.
En el mundo, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, hablando de Cristo, pero el mundo no le conoció. Y vamos a irnos ahora al versículo 14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como hemos visto en el versículo 3, dice, en él fueron hechas todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, si prestamos atención más detallada y vemos lo que se encuentra, cómo se encuentra aquí Cristo tanto en la creación como en la redención. Cristo está presente en la creación de esta tierra y Cristo está presente en la redención. Por eso dice, ¿no? Por él fueron creadas todas las cosas y en él todas las cosas están y todas las cosas subsisten. Entonces, por lo tanto, queridos hermanos, amigos que me están escuchando, la predicación del Evangelio eterno que vimos en Apocalipsis es la predicación de Cristo, el poder creador de Dios, único, único a través de quien viene la salvación. El poder por el que Cristo salva a los hombres del pecado es el mismo poder por el cual creó los mundos. Tenemos redención por medio de su sangre. Y la predicación de la cruz es la predicación del poder de Dios. Y el poder de Dios es el poder que crea. Es por eso que dice la palabra de Dios, he aquí son hechas nuevas cosas. El Evangelio es el poder de Cristo, de crear una nueva persona en ti. Si antes éramos mentirosos, si antes éramos idólatras, fornicarios, en la cruz de Cristo y contemplando la cruz de Cristo, Cristo puede hacer una nueva persona. Cristo puede crear un nuevo corazón. Cuando Pablo entendió esto, y ustedes saben la historia de Pablo, conocido como Saulo de Tarso, un conocido perseguidor de la iglesia cristiana primitiva, asesinaba a muchos cristianos, entraba a las casas sacando a las mujeres de los cabellos, creyendo que así hacía el bien. Pero cuando él tiene un encuentro personal con Cristo Jesús, fue cambiando. Cristo fue creando un corazón nuevo en Pablo. Por eso es la razón que cuando Pablo iba y predicaba a diferentes lugares y las personas obviamente se asombraban de la predicación de Pablo y una que otra persona podría elogiarlo por la forma en que predicaba, por la gran cantidad de personas que podían querer escuchar a Pablo, Pablo bien claro dejaba algo. En Gálatas 6:14 lo menciona él. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo crucificado. Esa era la gloria para Pablo. No había gloria para ningún ser humano, porque todo proviene de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo Jesús. Eso es lo que nos quiere mostrar nuestro Dios a cada uno de nosotros. Para algunos puede ser nuevo el concepto de creación y redención presentes en el mismo poder. Es un misterio para muchos de repente. El propio Evangelio dice la palabra de Dios que es un misterio. Y el apóstol Pablo deseaba en oración hacia sus hermanos a fin de que les fuese dado a conocer este Evangelio, que para muchos era un misterio, lo llamaba Pablo. En otro lugar afirmó Pablo y a que había sido hecho ministro del Evangelio de acuerdo con el don de la gracia de Dios para poder predicar acerca de Cristo crucificado. Pero miren lo que dice aquí Efesios capítulo 3, y esto es hermoso, este texto bíblico. Efesios capítulo 3, versículo 8 y 9, dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, las maravillosas promesas de Cristo, ¿no? El versículo 9, miren lo que dice aquí: y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó
todas las cosas por Jesucristo. Se dan cuenta que él aquí menciona presentarles el misterio escondido, el evangelio, y justamente habla desde el principio del mundo, un evangelio eterno que fue presentado desde la fundación del mundo y que creó todas las cosas en y por Jesucristo. Pablo bien claro mencionó en Gálatas: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de invención humana, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, dice Pablo, sino por revelación de Jesucristo. Nos da aún mayor información de sus palabras. Miren, Gálatas capítulo 1, versículo 11, pueden buscar en el versículo 15 y 16, y dice, ¿no? Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a quién, revelar a su Hijo en mí. Pablo revelaba a Jesucristo en él y así lo predicaba ante los gentiles y no se apresuraba a consultar ni carne ni sangre. Entonces, resumiendo un poco acerca de este punto, el evangelio es un misterio, pero es un misterio dado a conocer, ¿cómo? Como decía Pablo, fue revelado a través de quién, de Jesucristo. Y no fue simplemente que Jesucristo se le reveló a Pablo, sino que le dio a conocer el misterio mediante la revelación de Jesucristo en él, en la vida de Pablo. Pablo tuvo que haber conocido el evangelio. Y no solamente conocer el evangelio. Pablo tuvo que conocer el evangelio y conocer el poder creador del evangelio en su vida y así poder predicarlos a otros. Y la única forma es esa. La única forma en que él pudo conocer el evangelio fue mediante la revelación de Jesucristo. Y la única forma en que nosotros podemos presentar el evangelio es cuando ese evangelio se revela en nuestras vidas. Ese poder redentor y creador se manifiesta en nuestras vidas. Eso es el evangelio. Por eso, y vamos a avanzar aquí, dice Colosenses, vamos a irnos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 25 y 27. Miren lo que dice aquí, esto es maravilloso. De la cual fui hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dado para con vosotros para cumplir la palabra de Dios. 26. Y el misterio que había estado oculto, ahí está, el misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Ahí está. Entre los gentiles, ¿qué más es? Que es Cristo en vosotros. Eso era el evangelio. Ese es el misterio revelado a los santos, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Qué hermoso. Entonces, haciendo un breve resumen, el evangelio, queridos amigos o hermanos, es el poder de Dios para salvación. La salvación viene solo por el poder de Dios. Y ahí donde haya poder de Dios, hay salvación. Y punto número 2, ¿quién es el poder de Dios? Cristo es el poder de Dios. Pero dice, como ya habíamos visto, la salvación de Cristo viene mediante la cruz. Por lo tanto, la cruz de Cristo es el poder de Dios. Así la predicación de Cristo y Cristo crucificado es la predicación del Evangelio. Ahora, el poder de Dios es el poder que crea todas las cosas, también hemos visto. Por lo tanto, la predicación de Cristo y este crucificado como poder de Dios es la predicación del poder creador de Dios puesta en acción para la salvación del hombre. Ese es el evangelio, el poder de Dios creador, el poder creador de Dios puesto a disposición para salvación del hombre. ¿Y cómo conseguimos esto? Contemplando la cruz de Cristo y este crucificado, puesto que Cristo es el creador de todas las cosas. El misterio del evangelio, hemos visto, es Dios manifestado en la carne humana,
Es Dios manifestado en tu vida. Cristo en la tierra es Dios con nosotros. Eso es el misterio del Evangelio. Cristo actuando en tu vida. Cristo morando en los corazones de los hombres por la fe en la plenitud de Dios, y la plenitud de Dios es con ellos. Esto significa que la energía creadora de Dios, el poder creador de Dios, opera en el hombre, transforma al hombre, crea un nuevo hombre mediante solamente Jesucristo para la salvación. Vamos a ver este texto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Ahí está. Miren el poder creador manifestado en el hombre mediante Jesucristo. Dice de la siguiente manera en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en quién, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vuelvo a leerlo, vuelve a leerlo. Lee este texto, enmárcalo este texto, apúntalo, memoriza este texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Efesios 2:10. Vamos a irnos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice aquí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. La única forma de que nosotros podamos obrar de manera correcta en este mundo no es por nuestro propio esfuerzo, es solamente por Cristo Jesús. Cristo actuando en la vida de la persona, Cristo creando una nueva persona, creando un nuevo corazón. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol expresó de lo anterior cuando declaró que predicar las insondables riquezas de Cristo consiste en hacer que todos comprendan algo. Y eso lo hemos visto en Efesios 3, 8 y 9. ¿Cuál sea el plan del misterio escondido de los siglos en Dios, el creador de todas las cosas? Y eso es que Cristo morando en nuestros corazones. Queridos hermanos, vamos a irnos al libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a irnos al libro de Efesios, capítulo 1, ahí nomás donde estábamos. Y vamos a irnos al versículo 3. Y sígame con la lectura. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién Él? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en su amor. Versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Y aquí cuando habla de predestinados, es que es así, queridos hermanos. Tanto tú como yo hemos sido llamados, predestinados para ser santos, pero solamente en Cristo Jesús. No significa que uno nace y ya está predestinado a la salvación o la perdición, y hagas lo que hagas, te espera ser salvo, te espera ser no salvo, no perderte. No es así, sino que nuestro Señor nos llamó, como dice aquí, nos predestinó para salvación. Tú has sido predestinado para salvación, pero solamente por Cristo Jesús. Por eso hemos leído, ¿no? Y amó Dios a todo el mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo el mundo, pero solo se salvan todo aquel que en Él cree, como dice la palabra de Dios. Y todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Igualmente dice aquí, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo.
Todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo somos aceptados en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Qué hermoso. La remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí está, según el beneplácito, el cual se le había propuesto en sí mismo. Versículo 10, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en quien, en Cristo, y así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en él, en quien también obtuvimos herencia. ¿Qué dice aquí? Que en Cristo hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quien primero confiamos en Cristo. Versículo 13, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creíste, que dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de qué, queridos hermanos. Esto es muy importante, el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras. ¿Qué significa arras? Si uno se pone a googlear o buscar el significado de arras, significa garantía, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Queridos hermanos, esto es magnífico. La palabra de Dios nos está diciendo que el Espíritu Santo de la promesa, que el Espíritu Santo, el Consolador, es la garantía de que tenemos una herencia, la garantía de nuestra herencia en Cristo Jesús. Y eso se va a cumplir en nuestra redención hasta la posesión adquirida. Destacando algunos puntos, hermanos, todas las bendiciones nos son dadas en Cristo. El que no escatimó a su propio Hijo, Dios. Romanos 8:32 dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¡Qué maravilloso amor! ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese don de todas las cosas en Cristo es congruente con el hecho de que Cristo nos escogió desde la fundación del mundo a fin de que pudiéramos obtener santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 nos dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, en esa elección, parte 3, en esa elección el destino elegido para nosotros es que fuésemos hijos. El destino elegido para ti, para mí, para aquellas personas que se encuentran en la calle, es que tú fueses llamado hijo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Querido amigo, querido hermano, Dios te escogió no para ser un hijo de la ira. Dios te escogió para ser alcanzado por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Dios te escogió para que tú seas acepto en el amado. Y en el amado tenemos redención por la sangre de Cristo Jesús. Este es el firme propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios para con tu vida. Redimirte, salvarte del pecado. Por eso Cristo vino a esta tierra, para salvar a su pueblo de su pecado. Eso es lo que quiere Dios hacer con el ser humano. Y hay una garantía que acabamos de leer. Esa garantía es el Espíritu Santo de la promesa. Qué maravilloso, querido joven, querido hermano o hermana que me escuchas.
El cielo está obrando para que nosotros podamos ser salvos, para que tú puedas ser salvo. Ese es el firme propósito de Dios. Ahora, hemos visto en la palabra de Dios que en Cristo hemos obtenido una herencia. En Cristo hemos obtenido una herencia, puesto que Dios hace todas las cosas según la obra de su propósito y el propósito de su voluntad. Y todos los que creen en Cristo, hemos visto, son sellados por el Espíritu Santo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Todos los que creen en Cristo Jesús contemplan la vida de Cristo Jesús, se amparan bajo la cruz del Calvario, son sellados por el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. En este sello del Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de nuestra posesión adquirida, que dice Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Los que tienen el sello del Espíritu saben cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Significa que la gloria de la herencia futura se hace ahora suya mediante el Espíritu Santo. Queridos amigos, querido hermano que me escuchas, vamos a irnos a un último texto en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 19 en adelante. Dice de la siguiente manera: porque el anhelo ardiente de la creación, miren esto, es aguardar, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma, ¿será que la creación, hablando de esta tierra, será libre, libertada de la esclavitud, de la corrupción, del pecado, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Sabemos que la creación, que toda la creación gime, clama, como dolores de parto, y no solamente ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? Esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. Queridos hermanos, el hombre fue hijo de Dios por creación. Dios creó al ser humano, pero por el pecado vino a ser ¿qué? Hijo de la ira, hijo de Satanás, a quien rindió obediencia, y aún hay muchos y seguimos rindiendo obediencia al enemigo en lugar de rendírsela a Dios. Pero mediante la gracia de Dios en Cristo, aquellos que creen en Cristo, aquellos que creen son hechos hijos de Dios y reciben el Espíritu Santo y resultan así sellados por el Espíritu Santo como herederos hasta la redención de la posesión adquirida. Toda la creación espera su redención. Esta tierra espera su redención. Los hijos de Dios esperan una redención. Y esta redención ocurrirá cuando sea revelada la gloria de los hijos de Dios. Querido amigo, querido hermano, en el siguiente tema vamos a estudiar acerca de cuál es esa posesión adquirida. ¿En qué consiste esa herencia que la palabra de Dios dice que está guardando? Hay una herencia para ti y para mí. Y tenemos garantía de eso. Y la garantía es el Espíritu Santo. Querido amigo que me escuchas a través de esta pantalla, quiero decirte en esta noche que acerquémonos a Cristo con fe, que confiemos en que Él puede crear una nueva persona en nuestras vidas. Yo no sé con qué problema estarás luchando, no sé con qué dificultad, con qué pecado estarás lidiando a diario. Solamente el Señor lo conoce. Pero en Cristo Jesús son hechas
las cosas nuevas. En Cristo Jesús y por la sangre de Cristo Jesús hay redención y salvación del pecado. Ahí donde estás, acompáñame con mucha reverencia para poder elevar una oración. Amante Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, porque en este momento, Padre, tu palabra ha sido abierta y expuesta. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, a contemplar el maravilloso y amoroso sacrificio que hiciste por la raza humana y aceptarte por fe. Ayúdanos a aceptar, Señor, ese poder del Evangelio en nuestras vidas, ese poder creador de transformar nuestras vidas. Aquella persona, Señor, que está escuchando, bendícelo, Padre. Toca su corazón. Tócalo, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por esta maravillosa bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. No olvides compartir este tema. Si ha sido de bendición, puedas bendecir a otras personas con este tema. Somos el ministerio Contemplando la Cruz, un ministerio que ha nacido justamente para ello, para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Así que no te pierdas el siguiente programa de la posesión adquirida. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo, síguenos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook y en YouTube como Contemplando la Cruz, el preciosísimo mensaje de Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, un fuerte abrazo.